El servicio del primer día de la semana. Vamos a continuar con la exposición de la carta del apóstol Pablo a la iglesia local en Roma. Hoy corresponde sermón 5, parte 7. Repito, sermón 5, parte 7. Con la ayuda de Dios, hoy finalizamos el sermón 5. Y también finalizamos el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Finalizamos con el versículo 32. Así que capítulo 1, versículo 32. En un momento más vamos a dar lectura. Bien. La carta del apóstol Pablo a los romanos fue escrita alrededor del año 57 después de Cristo, aprox, desde la ciudad de Corinto. Recordemos algunas cosas. Desde la ciudad de Corinto, Pablo escribe a la iglesia en Roma. Esta carta fue enviada con la hermana Febe, capítulo 16 de la carta. Vamos a llegar en algún momento al capítulo 16. El apóstol Pablo, en su contexto inmediato, iba a viajar a la iglesia madre, podríamos decirlo así, entre comillas, en Jerusalén, y envía esta carta a la iglesia en Roma con la hermana Febe, con la diaconisa Febe. Geográficamente hablando, estaba en Corinto el apóstol Pablo, y envía esta carta. ¿Qué más podemos decir de esta carta? Que es parte del corpus paulino. Pablo escribió 13 cartas, siendo la carta a los romanos una. Algunos dicen que puede haber una 14 porque atribuyen la carta a los hebreos también a Pablo. Yo en lo personal lo he dicho en otras ocasiones, que pienso que es probable que haya escrito esta carta a los hebreos Apolo, aunque puede darse el caso que también pueda ser el apóstol Pablo, pero quizás algún día lo sabremos en el cielo, o en el cielo nuevo y la tierra nueva. La carta del apóstol Pablo obviamente tiene una estructura, tiene 16 capítulos. 16 capítulos. Nosotros recién estamos finalizando el capítulo 1. Si nosotros hiciéramos una mirada transversal, horizontal de la carta, esta carta está muy bien ordenada, es muy sistemática en los temas que trata. De ahí que algunos teólogos han dicho que la carta del apóstol Pablo a los romanos es un tratado incipiente de teología sistemática. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos en el primer capítulo, o comenzando, tenemos saludo o introducción. Eso es como para que se nos dé una panorámica. Saludo, introducción. Después Pablo hace un tratamiento de la universalidad del pecado. Es decir, capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, Pablo ahí hace un tratamiento de la doctrina del pecado. En ese gran bloque nosotros estamos estacionados. Pero continuemos. Después Pablo habla de la justificación del creyente. Después Pablo habla de la santificación del creyente. Pablo habla en el capítulo 9, 10 y 11 de la restauración de Israel. Después habla de la aplicación de la doctrina una vez que hizo un desarrollo doctrinal desde el capítulo 1 al capítulo 11. Entonces empieza la parte práctica de la carta, que es del capítulo 12 hacia adelante, aplicación de la doctrina, y finalmente una conclusión y una despedida. Ahora, nosotros estamos específicamente en un segmento que es desde el versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Ahí estamos. Hasta el momento llevamos 5 sermones y hoy finalizamos el sermón número 5, parte 7. ¿Pero qué hemos predicado hasta el momento? Hemos predicado el sermón que he titulado El ser comisionero de Dios. Segundo sermón, Camino a la capital del imperio. Tercer sermón, 3 razones bíblicas para predicar el evangelio. Cuarto sermón, Pablo acusa a los gentiles. Ahí comenzamos en el 1:18. Pablo acusa a los gentiles y estamos en el sermón
5, que se titula Dios abandona a los gentiles. Así que ese es el título del sermón número 5. Dios abandona a los gentiles. Y el bloque epistolar particular que estamos exponiendo es del 1.24 al 1.32. Ahí estamos, ahí está el sermón 5, versículo 24 al versículo 32. Hoy finalizamos con el 32. Así que sermón 5, parte 7. Y en la próxima, si Dios nos permite, ya comenzamos con el capítulo 2. Y ahí comenzamos con el sermón número 6. ¿Ya? A ver, desde el versículo 18 al capítulo 3:20, hemos dividido esta parte de la narrativa en 4 aspectos. Es decir, del 18 al 32 estamos viendo los gentiles son pecadores. Desde el capítulo 2, del 1 al 16, vamos a ver los moralistas son pecadores. Desde el 2.17 al 3.8, los judíos son pecadores. Romanos capítulo 3, 9 y 20, los hombres son pecadores. Básicamente, estos 4 elementos sintetizan el tratamiento del pecado que Pablo hace. Los gentiles son pecadores, los moralistas son pecadores, los judíos son pecadores y los hombres son pecadores. No nos olvidemos que la Biblia habla de judíos, de gentiles y la iglesia de Dios. Pablo está escribiendo en el 57 a la iglesia en Roma, donde estaba la capital del imperio, donde en esa iglesia abundaban los gentiles, aunque también había un sector de judíos. Esto es importante entenderlo para entender el contexto. En la iglesia local en Roma habían gentiles creyentes, habían judíos creyentes, en la ciudad habían gentiles no creyentes y habían judíos no creyentes. Podríamos hablar de 4 grupos: judíos creyentes, judíos no creyentes. Los creyentes estaban en la iglesia, los no creyentes estaban en la ciudad. Gentiles creyentes estaban en la iglesia, gentiles no creyentes estaban en la ciudad. Pablo nunca había ido a Roma, nunca había visitado esa iglesia, y le escribe este tratado de teología, la carta a los romanos. Después de saludarlo y de hablar de algunas cuestiones introductorias, Pablo se va al tiro con la primera doctrina. Y la primera doctrina que desarrolla es la doctrina del pecado, la universalidad del pecado. Esto ya nos deja alguna enseñanza, que Pablo de partida no quería caer bien. O sea, comienza hablando del pecado. De hecho, yo le contaba al pastor Rodrigo que el otro día, cuando estaba en el hospital, en los pasillos del hospital, se me acercaron unas personas y me dijeron, ¿quieres recibir una carta de ánimo? Quizás me vieron medio desanimado, no sé, pero ¿quieres recibir una carta de ánimo? Y yo le dije, ¿de qué trata? No, es que andamos aquí entregando cartas de ánimo por la cuestión de la pandemia, entonces la gente anda desanimada y por eso, ¿quiere una carta de ánimo? Y yo como para tratar de ver de qué se trataba esta cuestión, ya, a ver, ¿cómo es esto? A ver, explíqueme. Entonces me di cuenta que eran los llamados testigos de Jehová, que usaban estas cartitas como estrategia para terminar hablando de sus temas de siempre. Entonces yo le dije, pero vamos al grano, dígame qué dice la Biblia. Me quedo mirando así, como sorprendida. No, pero que dejemos la estrategia a un lado. ¿Qué dice la Biblia? Porque usted me quiere hablar de la Biblia, ¿cierto? Ya, entonces hábleme de la Biblia. Entonces ahí se cohibió un poco, se bloqueó. Finalmente me entregó la carta de ánimo. Pero la cuestión, el punto que quiero ilustrar aquí, es que quiso entablar una comunicación conmigo esta persona, tratando de animarme, tratando de caer bien, de estimularme. O sea, trató de comenzar con azúcar. A diferencia de Pablo, que comenzó esgrimiendo la doctrina del pecado.
O sea, Pablo, usando esta ilustración en retrospectiva, como que no le quiso subir el ánimo a los destinatarios en Roma. Comenzó esgrimiendo la doctrina universal del pecado. Y eso lo tenemos desde el 1.18 al 3.20. Nosotros ya dijimos que el gentil era pecador. Pablo acusa a los gentiles. Y en el sermón que estamos viendo ahora, Dios abandona a los gentiles. Vamos a leer este bloque epistolar. Así que se puede poner de pie. Romanos capítulo 1, versículo del 24 al 32, son 9 versículos. De ahí que hemos tenido tantas partes de este sermón 5. Dice así en el nombre de Jesús, 1:24, hacia adelante. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Tomen asiento. Ese es el bloque epistolar del sermón 5. Ahí hablamos de 4 cosas básicamente. En el versículo 24, el primer punto era: Dios entrega al gentil a su inmundicia. Dios entrega al gentil a su inmundicia, y hay una palabra característica que es la palabra entrega, que viene del verbo griego paredokem, entregó. Entregó, se repite 3 veces esa palabra entregó. De ahí yo saco el punto 1, Dios entrega al gentil a su inmundicia. En el versículo 26, segundo punto, Dios entrega al gentil a sus pasiones vergonzosas. Tercer punto, Dios entrega al gentil a una mente reprobada, versículo 28. Y finalmente el punto 4, en el cual desarrollaremos en la parte 7 de este sermón, es la culpabilidad dolosa del gentil. Versículo 32. Versículo 32, la culpabilidad dolosa del gentil. ¿Ya? Ahí vamos a ver 3 subpuntos. Vamos a ver la mente culpable del gentil. Eso vamos a ver. La mente culpable del gentil. Subpunto 2, la voluntad culpable del gentil. La voluntad culpable del gentil. Y subpunto 3, las emociones culpables del gentil. Esos son básicamente los 3 subtemas que vamos a ver en el versículo 32. Mente culpable, voluntad culpable y emociones culpables. ¿Ya? La culpabilidad dolosa del gentil. Pero, ¿cuál sería el resumen, la tesis, la proposición, si me pongo más técnico de acuerdo a las lógicas homiléticas? ¿Cuál sería la tesis desde el versículo 24 al versículo 32? Si pudiera decir eso, todo lo que dice ese párrafo de manera comprimida, ¿qué es lo que Pablo habla ahí? Bueno, básicamente es esto. Por cuanto los gentiles no adoraron a Dios como creador, repito, por cuanto los gentiles no adoraron a Dios como creador en obediencia
a la revelación general, subraye, revelación general, y en su lugar adoraron la creación, Dios los entrega en 3 aspectos judiciales, quitando sus frenos morales para hacer cosas que no convienen. Por cuanto el gentil no adoró al Creador y en su lugar adoró a la creación, Dios entrega al gentil en 3 aspectos judiciales. La palabra entregó expresa estos 3 aspectos judiciales, que básicamente Dios abandona al gentil. Estas personas empiezan a hacer cosas que no convienen, que son el catálogo de pecados que ya vimos en las partes anteriores, que eran 22 pecados. 22 pecados. El versículo 29 dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Son 22 pecados, que son las cosas que no convienen, que son los frutos o la manifestación de pecados particulares, debido a que Dios los abandona, es decir, Dios quita los frenos morales que frenaba al gentil, y el gentil comienza a manifestar estas cosas que no convienen, 22 pecados. Esta es una lista que no es taxativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta lista no es que sean estos 22 pecados y listo, no, porque si uno apela a otras partes de la revelación general, a otras cartas, hay otras listas de pecados que también podríamos añadir. Entonces la lista no es taxativa, porque algo taxativo es algo cerrado, algo que no se le puede añadir más. En este caso la lista continúa. Por ende, esta lista es solo referencial. ¿Ya? No es una lista taxativa. Pero Pablo, en el versículo 32 dice, pero ¿quiénes? ¿O quiénes? Habiendo entendido. Antes de entrar en sí a la exposición misma del versículo 32, pongamos un contexto teológico, pongamos el contexto teológico. ¿Cuál es el contexto teológico? Aquí se está hablando, en este capítulo, básicamente, de la revelación general. No nos olvidemos que el gentil no tenía acceso a la Biblia. El gentil no había recibido la revelación especial, la Biblia. Y Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, pero le está hablando con respecto a que los gentiles no tienen excusa porque tenían la revelación general. Hay 2 libros. Dios habla a través de 2 libros. Repito, Dios habla al hombre a través de 2 libros, que se conoce teológicamente como el libro de la creación y la Biblia. El libro de la revelación general y el libro de la revelación especial. Hay 2 libros con los cuales Dios habla. De hecho, el doctor Francis Schaeffer tiene un libro que se llama Él está ahí. Él está ahí. Pero tiene otro libro que dice básicamente, Él está presente y no está callado. Porque no es lo mismo decir, Él está ahí, pero puede que algunos crean que está ahí, pero está mudo. Francis Schaeffer dice, Él está ahí, pero no está callado. Hay muchos científicos, catedráticos que creen en Dios. Son deístas, creen que está ahí, pero que está mudo, que no interviene en el cosmos. Lo creó, lo puso a andar con leyes naturales y lo dejó. O sea, está ahí, está allá, pero no habla, no interviene. Esa no es la posición cristiana. Porque nosotros los cristianos sí creemos que Él está ahí. Pero además de eso, creemos
que Él no está callado. O sea, no solo Dios existe, sino que también habla. ¿Y cómo ha hablado? A través de dos libros, la revelación general y la revelación especial, la Biblia. Entonces Pablo está esgrimiendo en su argumento inspirado, cuando está acusando al gentil, cuando está diciendo que Dios ha abandonado al gentil, Pablo está instrumentalmente usando la revelación general, es decir, uno de los libros. ¿Qué es la revelación general? Yo durante todas estas partes de estos sermones he apelado a una definición que nos brinda el doctor Millard Erickson, que dice que la revelación general es la autorrevelación que Dios hace de sí mismo a todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. A través de la creación propiamente tal, la conciencia, la historia, la providencia, etc. Es decir, la revelación general tiene una dimensión cósmica y tiene una dimensión moral. La revelación general tiene una dimensión cósmica y una dimensión moral. O dicho de otra manera, una dimensión externa al hombre y una dimensión interna al hombre. En la dimensión externa al hombre tenemos la creación propiamente tal, el cosmos, los árboles, la tierra, las estrellas, etcétera, 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 o revelación mediata. Pero también está el aspecto interno, la revelación inmediata, la revelación general inmediata es moral. ¿Por qué? Porque ahí Dios escribió la ley moral en el corazón del hombre. Por eso que tiene una revelación cósmica y una revelación moral. Externa, interna, mediata, inmediata. Dios hablando al hombre a través de la revelación general. Pablo apela a este recurso cuando escribe el primer capítulo, específicamente desde el versículo 18 al 32. De hecho, mire, en el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, atributos invisibles, se hacen claramente visibles desde la creación, la dimensión cósmica de la revelación general. Visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios habló al gentil, no con la Biblia, con la revelación general, no tienen excusa. De ahí que el verdadero ateísmo no existe. Para efectos académicos se habla de ateos, pero en estricto rigor, el verdadero ateísmo no existe porque el hombre sabe que Dios existe. La revelación general da esta información. Entonces, el hombre no adoró a este Dios que se revela, al Dios que se revela, en vez de eso adoró la creación, se volvió un idólatra, Dios los abandona, quita sus frenos morales y los entrega en tres aspectos judiciales. Los entrega a sus inmundicias, a sus pasiones vergonzosas, a una mente reprobada. Acá mire, una mente depravada. Y finalmente el versículo 32, que lo leo nuevamente. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. La culpabilidad dolosa del hombre. ¿Qué es el dolo? La intención positiva de hacer algo de manera consciente. El hombre no es víctima, el hombre está consciente. El hombre no puede decir fue un error.
me equivoqué. No, usted pecó conscientemente. Tiene agravantes teológicas. Entonces, ¿quiénes? En el contexto inmediato, los gentiles. ¿Quiénes? Los gentiles. Habiendo entendido, subraya esta palabra, ¿quiénes habiendo entendido? Aquí estamos viendo la mente culpable del hombre. Las tres facultades del alma son intelecto, emociones y voluntad. Intelecto, emociones y voluntad. En este vaso de agua pongo el ejemplo. Yo tengo en mi mente este vaso de agua con agua. Lo tengo acá, tengo el contenido en la mente. ¿Cierto? Esa es la parte intelectual. Las emociones. La lengua se me está secando ya. Tengo la emoción de querer tomar el agua. La voluntad. La tomo. ¿Me está entendiendo? La voluntad tiene que ver con la praxis. Ahora, dice, ¿quiénes habiendo entendido? O sea, estamos en la facultad del intelecto. O sea, los gentiles, al cometer esta lista de 22 pecados, ellos entendían las implicancias, ellos entendían. De hecho, el doctor Caballosa dice que habiendo entendido es conocimiento experimental completo. Entendían las implicancias. No solo eran un conocimiento teórico, sino que experimental, entendían las implicancias. O sea, su culpabilidad era dolosa. No son víctimas. No son víctimas. Habiendo entendido el juicio de Dios, el decreto de Dios. De hecho, juicio de Dios, Carballosa dice, las ordenanzas pertenecen a Dios. El decreto de Dios, las ordenanzas de Dios. ¿Qué es lo que habían entendido? El juicio de Dios. Y ahí pasamos, dice, el juicio de Dios, que los que practican, o sea, los que su voluntad dio como fruto la práctica, ahí entramos la voluntad culpable, que los que practican, cuando habla de practican, no es una práctica aislada que cesó, sino que los que practican en un presente continuo, que la práctica la tienen como un patrón y no como un hecho aislado. Que los que practican tales cosas, por el contexto inmediato se refiere a la lista de 22 pecados, tales cosas. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces, ¿qué era lo que significa el juicio de Dios? Que los que practican tales cosas, aquí, son dignos de muerte. O sea, eso era el juicio de Dios, el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Volvemos al comienzo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, ellos entendían que cuando practicaban estos 22 pecados, ellos entendían que los que practicaban tales cosas eran dignos de muerte. No es que practicaran estas cosas y no supieran sus implicancias. No, practicaban estas cosas con conocimiento de causa, entendiendo las implicancias. ¿Qué implicancias? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No podrían excusarse diciendo yo no sabía,
Yo no lo tenía claro. No, lo sabían. Ahora, uno podría preguntarse, ¿cómo lo sabían? ¿Cómo lo sabían? No tenían la Biblia. Ellos sabían que los que practicaban estas cosas eran dignos de muerte. Eso no se los decía la revelación general externa. Porque la revelación general externa era la dimensión cósmica. Y dijimos que la revelación general tenía una parte moral, una dimensión moral que era interna. O sea, ¿a la luz de qué sabían que estos pecados demandaban el juicio de Dios, que era la muerte? O sea, tenían un conocimiento moral también, no solo cósmico. Mire, esto lo vamos a ver más adelante, pero acompáñenme en el capítulo 2, versículo 14, si no me equivoco. Sí, 14, 15. 2, 14, 15. Escuchen. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. O sea que hay una ley interna esculpida en el corazón del hombre. Debido al testimonio interno de la revelación inmediata moral que tiene el hombre, es que ellos sabían que cuando practicaban estos 22 pecados, que eso demandaba el juicio de Dios, que consistía en que los que practican tales cosas eran dignos de muerte. O sea, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Uno debe tener este conocimiento de fondo cuando va a evangelizar al mundo. A ver, uno de los defectos que yo he visto en el cristianismo, dejando las excepciones fuera, es que no han desarrollado teológicamente hablando una epistemología cristiana. Usan epistemologías paganas, seculares, pero no cristianas. ¿Qué cosa es la epistemología? Bueno, en términos formales es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del conocimiento, de los límites del conocimiento, o cómo se llega a conocer. ¿Cómo llegamos a conocer nosotros? Porque aquí estamos hablando de cómo el gentil conocía el juicio de Dios, ¿me entiendes? Estamos hablando de cómo el gentil llegó a conocer que estas cosas eran malas. O sea, había un conocimiento moral interno. En la historia de la filosofía, básicamente, se habla de dos sistemas epistemológicos que parten desde ya con Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles. Básicamente, Platón, mire acá, Platón y René Descartes tienen una misma epistemología. Ellos dicen, básicamente, esto lo estoy expresando en sentidos básicos y sencillos, porque no nos vamos a meter en el área chica porque sería confundir. Pero básicamente el ser humano tiene ideas innatas. De hecho, René Descartes, en su libro El Método, dice que el hombre tiene ideas innatas.
Hay ideas innatas con las cuales el hombre nace. Eso se conoce como racionalismo. La epistemología racionalista dice que el hombre ya nace con ciertas ideas innatas en su mente. Después vino otro que se llamó John Locke, que en concordancia con Aristóteles dijeron no. John Locke dijo tabula rasa. El hombre es una pizarra en blanco. El otro extremo. El hombre no nace con ideas innatas. René Descartes dice, sí, el hombre nace con ciertas ideas innatas y que lo expresó en cogito ergo sum. Primero pienso, luego existo. Dos epistemologías seculares. Racionalismo, René Descartes con Platón. Epistemología empirista, John Locke y Aristóteles. O sea, cogito ergo sum versus tabula rasa. ¿Quién tiene la razón? ¿El hombre nace con ideas innatas? ¿O el hombre es una pizarra en blanco que conforme va creciendo, va adquiriendo el conocimiento a través de los sentidos, empirismo? ¿Cómo se adquiere el conocimiento a través de la vista? Yo miro estas flores y recién ahí, una vez que mi visión las vio, entró el conocimiento y la comienzo a procesar. Tacto, recién ahí. Olfato, recién ahí. Gusto, recién ahí. Audición, ¿se escuchan, no? O sea, el empirismo dice que el hombre nace como una pizarra en blanco y son los sentidos, a través de los sentidos entra la información del exterior y recién ahí la pizarra empieza a escribirse. Recién ahí empieza a entrar contenido a la pizarra en blanco. O sea, nace como una cabeza hueca o vacía y que la va llenando. Es como que el empirismo dice que la mente, supongamos que este vaso es la mente del hombre, que está vacía inicialmente y conforme va creciendo se va llenando. El racionalismo, al contrario, dice que la mente nace con una cierta cantidad de ideas innatas y que después el resto lo va llenando con la experiencia sensorial, pero que nace con ciertas ideas innatas. Estas son las dos epistemologías básicamente, tienen variantes por supuesto. De hecho, Immanuel Kant después quiso hacer una mezcla de las dos, pero los dos extremos son estos. Tabula rasa, no hay nada escrito, o hay ciertas ideas innatas desde el comienzo mismo. ¿Qué dice la Biblia? ¿O cuál sería la epistemología bíblica? Para entender la epistemología bíblica tenemos que tener claro tres cosas, al menos con respecto al hombre. Que el hombre, punto uno, fue creado a la imagen de Dios. Punto uno. Si queremos construir una epistemología bíblica, primero tenemos que entender que el hombre, punto uno, fue creado a la imagen de Dios. Por ende tiene una estructura racional, entre otras cosas. Punto uno, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Punto dos, hay una conciencia en el hombre que le comunica cosas. Y tercero, que este hombre es un ser caído. Y ahí entramos con los efectos noéticos del pecado en la mente. A la luz de estos tres pilares nosotros tenemos que construir una epistemología cristiana. El sistema racionalista tendrá la verdad, el sistema empirista tendrá la verdad. Ambos pueden tener verdades, ojo, pero como sistemas son incompletos. La palabra de Dios, nosotros tenemos que fundamentar nuestra epistemología y incluso esto sirve para nuestra hermenéutica. Bueno, la verdad es que el hombre no nace con una tabula rasa.
En ese sentido limitado, René Descartes tiene razón. Hay ideas innatas en el hombre. ¿Cuáles son las ideas innatas? La ley moral que Dios esculpió en el interior del hombre. Esas no las aprendió de afuera. Esas Dios las esculpió en el interior del hombre. ¿Cómo el hombre sabe que esto es malo y esto es bueno si todavía nunca ha leído la Biblia? Porque hay un sentido de lo moral en su interior. Esto es malo, esto es bueno. Pero eso no lo aprendió por los sentidos, eso estaba adentro. Obviamente, ese conocimiento no es absoluto, porque debido a que somos seres caídos, la cuestión se distorsiona un poco. Pero está ahí. Sigue estando ahí porque la imagen de Dios fue afectada, pero no fue quitada. Ahora, el empirismo tiene razón en el sentido de que el resto del conocimiento empezamos a llenar el vaso. Es decir, nosotros tenemos una epistemología integradora, pero los extremos de racionalismo como empirismo tenemos que dejarlos de lado. Entonces, cuando la Biblia dice, a quienes habiendo entendido, o sea, la conciencia estaba dando testimonio. La conciencia les decía, cuando los gentiles practicaban estos 22 pecados, la conciencia les decía, eso está mal, eso no glorifica a Dios, eso no está bien, no hagas eso. La conciencia como fiscal de Dios les decía eso. Por ende ellos entendían las implicancias. No pueden argumentar inocencia. De ahí el punto, la culpabilidad dolosa del gentil. La mente culpable del gentil. Al menos la teología ortodoxa tiene 3 propósitos. Al menos, hay más. ¿Cuáles son los propósitos de la teología ortodoxa o correcta? Que el hombre a través del estudio de la revelación piense correctamente. Eso se conoce como ortodoxia, pensamiento correcto. Pero no solo eso, sino que sienta también correctamente, ortopatía, pensamiento correcto. Pero no solamente que piense o que sienta, sino que tenga una praxis correcta. O sea, ortodoxia, ortopatía y ortopraxis. Pensamiento correcto, sentimiento correcto, práctica correcta. O sea, un cristiano debe estudiar la palabra de Dios, la revelación, para pensar correctamente, para sentir correctamente y para actuar correctamente. Pero el gentil, ¿qué hacía? Debido a la caída, aunque sabía lo que era correcto, no lo practicaba. O sea, tenía una mente corrupta, una mente torcida, una mente culpable, pero no como víctima, sino porque sabía que esas cosas eran malas. Dice el texto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, o sea, aquí entra ya a jugar la voluntad, porque hay praxis, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Yo sé que es correcto. Cuando las practico, con mejor razón sé que es incorrecto, la conciencia dando testimonio. Mire, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen. Mire, no solo las hacen. El hecho que sepan que es incorrecto y el hecho que practiquen las cosas, ya eso es muy malo. Pero Pablo está diciendo, no solo las hacen. O sea, no les basta con saber que es incorrecto. No les basta con hacer lo incorrecto, sino que, además de eso, no solo las hacen. En la cárcel hace días atrás predicamos sobre las 5 solas. Sola escritura,
sola fide, solo Cristo, solo gratia, soli Deo gloria, las 5 solas. Esas estaban solas. Aquí esto no estaba solo. Porque no solo las hacen, sino que, mire, el sino que es algo enfático, es un contraste enfático. Sino que se complacen. Aquí entra la parte de las emociones. Además de entenderlo intelectualmente, además de practicarlo, la voluntad rendida a las cosas incorrectas, además, sino que se complacen. O sea, teológicamente explicado, no solo su mente entiende que las cosas que están haciendo son malas, no solo están haciendo las cosas malas, o sea, intelecto malo, voluntad mala, pero no solo el intelecto, no solo la voluntad, sino que se complacen emociones. Pero no solo se complacen solos, hermano. No les basta con complacerse solos. Porque mire, el que peca y se esconde, aunque eso es terrible, es malo, pero al menos tiene un grado de vergüenza, se esconde. Hipócritamente, estamos de acuerdo, pero hay un grado de vergüenza, se esconde, peca escondido. Los gentiles, dice, sino que se complacen con los que las practican. O sea que su pecado es público. Es plural. Es decir, no solamente ellos se complacen de tener corrupta la mente, corrupta las emociones, corrupta la voluntad, sino que además es como que invitan a otro, se complacen, es como que aplauden al resto cuando también está pecando. Promueven el pecado a los terceros. No es lo mismo pecar individualmente, que ya es pecado terrible. Ahí Dios ya soltó al individuo en muchos aspectos morales, pero otra cosa es que pequen colectivamente y se autoanimen en su pecado. Es como decir, bien muchacho, bueno tu pecado. Dale, hombre. ¿Ves? Se animan, se motivan. Sino que se complacen con los que las practican. Dar un sentido de aprobación es como que se aprueban. Es como, ¿qué le dice uno a un emprendedor cuando hace un emprendimiento económico, obviamente? Dale nomás, hombre, dale para arriba, que te vaya bien. Eso traído, pero a la motivación de que peca. Peca, hombre. Esfuérzate, hombre. Dale, pichón. O el mundo gentil no celebra las llamadas agayá, que no son más que pecados de repente. ¿O acaso el gentil no celebra al astuto, pero el astuto en el sentido negativo? Cuando el niñito sale bien agalladito porque está pecando, le dice, este salió bien agalladito, pero como que lo celebra, como que lo encuentra agalladito, que este sí que es vivo. El mundo es tan pecador que no solamente peca, sino que ha llegado a celebrar el pecado. Hasta compiten en quién es más pecador. Y se aplauden mutuamente. La culpabilidad dolosa del gentil
La mente culpable del gentil, la voluntad culpable del gentil, las emociones culpables del gentil. Ante este mundo, nosotros vamos a predicar el Evangelio. Si Dios no nos hubiera salvado, esa era nuestra condición. ¿Se da cuenta que la gente en grupo se potencia, tanto para bien como para mal? Por ejemplo, yo he tenido varias discusiones con las feministas. Cuando están juntas se potencian. Ahora, la Iglesia de Jesucristo, ¿qué puede hacer a la luz del entendimiento del Sermón 5? Punto 1, Dios entrega al gentil a su inmundicia. Dios entrega al gentil a sus pasiones vergonzosas. Dios entrega al gentil a una mente reprobada, la culpabilidad dolosa del gentil. Las implicancias o el entendimiento que nosotros como cristianos adquirimos al estudiar este primer capítulo nos da una base sólida para practicar el verdadero evangelismo. No podemos llegar ante el gentil con agendas motivacionistas que estimulan el ego del hombre. No podemos llegar y decirle, Dios te ama, pero te ama tanto, amigo. Ahora, Dios sí los ama, que quede claro. Pero cuando el sermón está empapado de una narrativa amorosa al estilo progre, con una narrativa amorosa de una neodefinición secular de lo que es el amor, estamos pervirtiendo el Evangelio, porque estamos yendo en contra de lo que Pablo, por la gracia de Dios, ha revelado en el capítulo 1 de Romanos. Nosotros tenemos que entender que cuando predicamos el Evangelio al mundo, nosotros estamos predicando ante un cementerio espiritual. Estamos predicando ante multitud de zombies, muertos espirituales, que por sí mismos no pueden responder al llamamiento del Evangelio. Incluso pueden responder ante el llamamiento general de manera hipócrita. Pero espiritualmente no pueden responder a no ser que Dios haga un milagro que es el llamamiento eficaz. Porque es así. Su voluntad está esclava. Ellos no solo no pueden, sino que no quieren. Así que los evangelismos aguados, azucarados, endulzados, evangelismos diabéticos no sirven. Son falsos evangelios, falsas técnicas de evangelización. No hay que ponerle azúcar al evangelismo ni al evangelio. Y como dije en alguna predicación, de azúcar yo sé. Evangelios aguados. Esas implicancias o ese aprendizaje puede tener la Iglesia de Jesucristo con respecto a las exposiciones que llevamos hasta el momento, 5 sermones y particularmente el sermón 5, parte 7. Así estamos finalizando este sermón 5, parte 7. Por cuanto los gentiles no adoraron a Dios como creador en obediencia a la revelación general y en su lugar adoraron a la creación, Dios los entrega en 3 aspectos judiciales quitando sus frenos morales. Vamos, para terminar, dar un spoiler del sermón 6 o una degustación. Dejamos a los gentiles como pecadores, ¿cierto? O sea, los dejamos abajo. Los dejamos abajo. Sí, somos pecadores.
¿Qué es lo que pasa cuando pasa eso? Siempre hay otros grupitos que se les para la pluma. ¿Cómo? Sí, son muy pecadores. ¿Cómo pecan? ¿Y qué es lo que pasa? Nace otra cuestión negativa que es el moralismo. El que se autojustifica, el legalismo. Porque cuando ya dejamos a los gentiles como los pencas. ¿Pero qué nace ahí? Nace el moralismo. Y de ahí viene el capítulo 2, versículos del 1 al 16, y no sé cuántas partes vamos a tener de ese sermón 6, pero ahí vamos a hablar de los moralistas. Que los moralistas también son pecadores. El chico malo es malo y el que se cree bueno es más malo, por decirlo de alguna manera. Porque ese se autojustifica, es moralista. Ese tiene toda una cáscara de cositas buenas en el exterior. Incluso se viste de religioso. Incluso puede asistir a una iglesia evangélica en Valdivia. Ese se esconde, no como se escondió Adán detrás de los árboles. Ese se esconde en las iglesias evangélicas o en el catolicismo romano. Los moralistas también son culpables, también son pecadores. Así que si le hemos bajado la pluma a los malos, en el sermón que viene le comenzaremos a bajar la pluma a los que se creen buenos. Los moralistas son pecadores, los judíos son pecadores, los hombres son pecadores. Mire, no olvidemos que Pablo está escribiendo en la iglesia local en Roma. Allá habían gentiles, allá habían judíos. Y los judíos, por lo generalmente, se les subía la pluma del moralismo. Como ellos tenían la Torá. Como ellos tenían la Torá. Bueno, en el sermón 6, probablemente van a quedar a Torá. Cuidado que hoy en día también hay unos moralistas llamados los de las raíces hebreas. Las raíces hebreas. Afiebrados moralistas. Bueno, eso ya pertenece al sermón que viene. Era un spoiler. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ha sido predicada. Gracias por permitirme terminar la parte 7 del sermón 5. Muchas gracias, Señor. Queremos vivir a la luz de tu palabra y darnos entendimiento para la gloria de tu nombre. Amén y amén.